forman parte de la noticia. Carla Larrea Falconi es ingeniera comercial, graduada de la Universidad Internacional del Ecuador y aspira a la vicepresidencia de la República en binomio con el exministro y exlegislador Henry Cucalón en representación del movimiento Construye. Es la ingeniera Larrea quien se encuentra ahora mismo en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil. Ingeniera Larrea, buenos días y bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias por este espacio en esta hermosa ciudad que es mi segundo hogar. Aquí nació mi hija, aquí tengo familia. Entonces, siempre feliz de regresar. Ingeniera Larrea, ¿cómo va la campaña? Porque a 2 semanas de la elección, algunas encuestas pareciera, porque al final las encuestas tienen interpretaciones diferentes dependiendo de los candidatos, pareciera, que no les han favorecido mucho en esta elección. Mira, nosotros seguimos trabajando igual de duro. Como usted lo ha mencionado, las encuestas muchas veces son sesgadas. Tienen un propósito el sacarlas. Hay un 60% de ecuatorianos que aún no saben por quién votar. Entonces, no sé de qué encuestas fiables hablamos cuando falta más de la mitad de ecuatorianos que se decidan a quién le van a dar la confianza de su voto. Considero que somos un binomio fuerte, un binomio transparente. Cucalón es una persona con mucha experiencia, con buen manejo del sector público, que llega a la gente, y por mi lado igual, nosotros estamos trabajando en medios de comunicación, en territorio, nos enfrentamos a chequeras gigantes, ¿no? O sea, gente que invierte millones de dólares en redes, entonces ahí entendemos por qué se les ve tantas veces. Entonces, a veces creo que es hora de que los ecuatorianos nos demos cuenta que la vida real está en las calles, está en las familias. Las redes te sirven para comunicar, te sirven para ver qué es lo que propones, pero estamos jugándonos el todo por el todo en este momento. No estamos hablando de cosas menores, no es que hablamos de una crisis social o una crisis económica, nada más, sino estamos hablando de una crisis frente al narcotráfico y a criminales, a organizaciones criminales organizadas que se están llevando a nuestros niños y a nuestros jóvenes de los barrios. La decisión es importantísima la que vamos a tomar este 9 de febrero. Candidata, ¿cuál cree usted que ha sido la propuesta que más ha calado en esos recorridos, en ese acercamiento que han tenido ustedes en las calles con la gente? La generación de empleo. El salir y acabar con este modelo estatista que nos está llevando a la pobreza, en donde el Estado es todo, es el que regula, es el que produce, es el que hace absolutamente todo, y no se permite una inversión directa y real del sector privado. Quienes están llamados a la generación de empleos del sector privado, esos emprendimientos del sector productivo, las pequeñas, las medianas, las grandes empresas, eso es lo que necesita el país, y ya lo vivimos en carne propia. El tema de la falta de luz eléctrica, del problema gigantesco que se armó con la energía eléctrica, es también a causa de este modelo, en donde ha logrado un monopolio estatista que no permite que ingrese capitales frescos que tanto necesita el país. Y lo vemos en países que lo aplican, Cuba, Venezuela, y no sé por qué nosotros permitimos que pase esto en Ecuador. Entonces creo que esa ha sido una de las ideas fuerzas que ha llegado. Esto no se trata de un cambio solo de personas, sino de modelo. Un Estado pequeño que regule, que no estrangule, un Estado fuerte, pero que se dé todo el apoyo al sector privado para que sea el generador de este dinamismo que necesita el Ecuador. Porque si hablamos igual, tenemos 2 problemas muy grandes, que es la inseguridad y el desempleo, pero van de la mano, están ligados, entonces las soluciones tienen que ser integrales. Candidata, Alfonso Rollero la saluda. Importante saber cuál sería el 1, 2, 3 una vez ingresar a gobierno, porque muchos vacilan tal vez de esa idea a la acción. ¿Cuál sería la gran diferencia y qué pudieran accionar de inmediato si tuvieran la oportunidad de ocupar el sillón de Carondelet? Por supuesto, primero, no va a haber fiesta, va a haber trabajo desde el día 0. Segundo, entramos con reformas y enmiendas profundas a la Constitución que nos permitan tener la apertura a la inversión privada, que es importantísimo. Si queremos generar estos empleos, tenemos que hacer reformas profundas. Segundo, enseguida vamos a armar mesas de trabajo con los distintos sectores. Yo he hablado con Henry Cucalón para liderar el sector de la producción y el emprendimiento, porque necesitamos dar oportunidades a la gente. No sacamos nada con una mano fuerte, que la vamos a tener, si no damos oportunidad a la gente, si no encendemos los motores de este país. Entonces son varias cosas que se va a hacer desde el día 1 que nosotros entremos, Dios mediante, al gobierno, trabajar de la mano de la gente. Hemos venido en un trabajo muy fuerte en territorio, conversando con asociaciones, con productores, con la gente que está en el día a día, porque hay que dinamizar la economía del país. La gente se va de aquí porque no tiene con qué comer.
porque no ve un futuro para sus hijos. Y ese fue también uno de los motivos por los que yo estoy aquí, porque dentro de ese 52% de ecuatorianos que quieren salir corriendo del país está mi hija también, que no ve un futuro aquí. Candidata, le traigo 2 cifras. Claro. 60% de empleo informal este año según el INEC y 12.7% de pobreza extrema. ¿Qué hacer con esto? Primero, empezar con un cambio radical en el sector productivo. Y una de esas reformas es que pueda venir el capital privado. En el tema de energía eléctrica, de generación, de transmisión y de distribución, según las cifras que se tiene, al momento que se apertura, que se liberaliza este sector, que se permite que ingrese el sector privado, se pueden llegar a generar incluso 60,000 puestos de trabajo cada año. Lo que está pasando con la minería de las empresas que están legalmente, porque no hay cómo cerrar los ojos y decir, no, minería no, cuando se nos están llevando el país la minería ilegal, ha generado en la mitad del año pasado del 2024 44,000 puestos de empleo aproximadamente. Entonces, sí se puede generar empleo, pero necesitamos cambiar este modelo estatista. Necesitamos permitir que las empresas, que los emprendedores sean los que generan estas plazas. ¿Qué pasa ahorita con los emprendimientos que no están funcionando? Ecuador es uno de los mayores países con emprendedores, pero también de los que más fracasa. ¿Por qué? Porque no hay una planificación, no hay un norte, no se sabe qué tipo de emprendimientos tenemos, algo medio se tiene información, pero ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Cambiar la mentalidad y la metodología de trabajo. Empezar, partir de las oportunidades que te da el mercado nacional e internacional y hacer una planificación con esos emprendedores. Les doy un ejemplo para la gente que me está escuchando. Si nosotros logramos conseguir la apertura de un mercado, les pongo un ejemplo, shampoo de ortiga, que es tan famoso para las mujeres. Hacemos un llamamiento a los emprendedores que fabrican esto de manera artesanal, de la mano del sector privado una vez más. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Estandarización de procesos, estandarización de calidad, eficiencia en lo que ellos hacen, tener líneas de crédito responsables, con un aval y con una parte que esté ahí en la parte técnica, porque si no los empobrecemos más. Aquí no hay sistemas logísticos y nos hace falta sistemas de comercialización. Entonces, eso debemos fortalecer para que se empiece a dinamizar el país. Es una locura seguir haciendo lo mismo y pensar que van a cambiar la realidad. Hay que apostarle a la gente. Nosotros tenemos gente brillante, trabajadora, emprendedores que tienen toda la garra para salir adelante, pero no hay un norte. Debemos hacernos la pregunta, ¿qué tipo de país queremos? En la parte productiva. ¿Qué tipo de país queremos como emprendedores? ¿Hacia dónde vamos a ir? Ese es el gran reto que tiene el país, el poder aprovechar incluso las oportunidades que te da el mercado internacional, que para tú poder competir teniendo una moneda dura como es el dólar, tenemos que ser más eficientes y tenemos que cumplir también con los volúmenes que te requieren esos mercados, porque si no, no nos sirven de nada. Entonces es hora de tomar decisiones técnicas en los sectores técnicos y dejar de politizarlos, que es lo que tanto daño nos ha hecho. Son las 9:09 de la mañana, estamos conversando con Carla Larrea, quien es candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Construye. Ingeniera, si estamos hablando justamente de la falta de trabajo, ¿hay otras alternativas? Quizás el trabajo por horas, ¿es algo en lo que estarían considerando ustedes como movimiento? Hemos sido los únicos que hemos planteado esto, a pesar de que ya perdió en una primera instancia el trabajo por horas. Lo mismo pasó con la extradición, no se olviden, que la gente no entendía bien qué pasaba y empiezan a votar solo por irse en contra de algo. Consideramos que el poder modernizar el código del trabajo, el código laboral, tiene más de medio siglo, por Dios. Y ya nos dimos cuenta que el mundo cambió a raíz de la pandemia. Incluso las empresas empezaron a trabajar y a contratar de distintas maneras. Esta va a ser una oportunidad para que jóvenes, para que personas que no pueden coger una jornada entera, puedan tener la opción de trabajar. Cuando uno se va al exterior, yo les pregunto a ustedes, ¿bajo qué régimen trabajas? Por horas. Sí. O sea, no hay mucho a dónde irse. Entonces, sí, nosotros tenemos ese planteamiento del trabajo por horas respetando y para nuevos empleos. Ojo con eso, no es que se quitan los derechos de los que ya los tienen adquiridos. Entonces, sí, planteamos varias modalidades de trabajo que esto nos va a permitir dinamizar la economía. Y ahí viene una vez más, ¿qué pasa con un emprendedor cuando necesita mano de obra por un momento, no todo el tiempo? Le permite también generar esas plazas de empleo y ese apoyo que requiere sin tener que cargarse tanto, porque cuando uno recién comienza no tienes pues el dinero ni el músculo financiero para aguantar un rol de pagos fuerte. Entonces, sí, hay varios cambios que nosotros planteamos, pero uno de esos, aunque mucha gente nos dice, no, no es popular, pero es lo correcto. Es lo que necesita el país.
Y aquí lo que necesitamos es hablarle de frente a la gente y decirle qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos juntos a salir adelante, porque no va a ser fácil. El tema de la inseguridad, el tema de que haya entrado a nuestro país el narcotráfico, el crimen organizado, no fue de un día al otro. Entonces la solución tampoco va a ser de un día al otro, pero sí lo vamos a hacer. Nosotros hemos presentado un plan de seguridad de 25 puntos. Y ahí ustedes lo pueden ver para que vean cuáles son nuestros lineamientos. Uno tiene que saber cuál es el lineamiento de la persona que está al frente tuyo y que pretende llegar a un puesto de poder. Y en ese sentido, si hacemos la relación entre lo laboral y la inseguridad, ¿qué cosas harían ustedes al llegar para poder justamente conseguir que esta área no sea afectada como lo está haciendo justamente por acciones como hay un crimen, exacto. La extorsión y las vacunas son los que más golpean a los profesionales y a las empresas. ¿Y por qué hablo de profesionales? Cuando yo hago recorridos en territorio, doctores, profesores, todo aquel que tenga un ingreso es extorsionado, es vacunado. Nosotros hemos planteado la formación de la unidad de acción contra la extorsión más fuerte que se haya visto acá. Planteamos también el fortalecimiento de fiscalía con su propia policía, con fiscales sin rostros y con jueces, porque uno tiene el derecho a saber quién es su juez, protegidos para todo lo que es crimen organizado. Y una línea segura, 1-800 vacunadores, porque uno de los problemas que hay es que la gente no denuncia por miedo a las represalias, porque se enteran quién eres y te fregaste, porque está tu hijo, tu mamá, tu negocio. Es impresionante. Las pérdidas que nosotros hemos tenido a raíz de la inseguridad, yo creo que aún no se ha cuantificado en su totalidad, porque no tomamos en cuenta también muchos factores de cierres de empresas, de tiendas del barrio, de profesionales que ya no quieren estar aquí. Y ahí también viene el tema de la migración. Cuando tú ya no puedes trabajar en tu país, cuando tú ya no sabes qué hacer, porque no tienes seguridad, no tienes oportunidades, estamos con una economía que ha decrecido, como pasó en la pandemia. Tienes el tema de la migración, que es muy dolorosa. Yo vengo de una familia de migrantes y el separar a una familia, el que se críen los hijos solos, por más que sean sus abuelitos, por más que haya alguien que los sustente, no es lo mismo. Y hay un resquebrajamiento de la sociedad. La ingeniera Carla Larrea, la candidata a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Construye, ha estado aquí con nosotros en la mesa de Así Amaneció. Para finalizar esta entrevista, cuéntenos, ingeniera, hacia dónde van a enfocar su campaña en las últimas 2 semanas. Entendemos que hay ciudades donde evidentemente quieren apostar. Bueno, vamos a estar en todo lo que es la sierra. Vamos a estar en Quito, en Guayaquil, por supuesto. Nos vamos a Manabí, nos vamos a Machala. Hemos hecho un recorrido por casi todo el país, la verdad. Me ha faltado Galápagos. A la gente de Galápagos un abrazo gigante, pero el tiempo no nos dio. Sin embargo, tenemos mucho contacto. Y a la gente que realmente quiere un cambio radical para este país. Nosotros le apostamos a la gente que está cansada de que le mientan, de que está cansada de que ya no creen nada. Aquí somos un equipo que estamos dispuestos para trabajar con ustedes. Así que en este 2025, la 25, Cucalón y Larrea con el Movimiento Construye, somos gente seria, gente honesta, que es lo que necesita el país, y con un legado de Fernando Villavicencio contra la impunidad y la corrupción, que esa también va a ser nuestra línea. Carla Larrea, la candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Construye, en binomio con Henry Cucalón, ha estado aquí con nosotros. Gracias, ingeniera. Muchísimas gracias a ustedes. 9:15 de la mañana.